Le agradecemos a Dios, pero sobre todo bendecimos la vida de Él y agradecemos a Dios por lo que va a hacer esta noche. Señor, queremos glorificarte, te damos gracias, Señor, por el pastor Pablo. Lo bendecimos en esta noche como iglesia. Te agradecemos por su vida, por los dones que vos le has confiado y que los hemos visto al servicio de la obra durante todos estos años. Y damos gracias por lo que vos le has entregado en este tiempo a su corazón y que lo ha volcado a la iglesia. Señor, estamos dispuestos. Queremos decirte que nuestro corazón está abierto, nuestra mente está abierta, Señor, en el nombre de Jesús, para recibir todo lo que viene de parte tuya de esta noche. En el nombre de Jesús, glorificate, Señor, y vamos contra todo aquello que quiera argumentar o levantarse, Señor, y guerrear contra nuestra mente. En el nombre de Jesús lo reprendemos y levantamos nuestras manos al cielo y declaramos en esta noche que estamos abiertos para cosas extraordinarias. Generar cosas tremendas, milagrosas, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que a partir de esta noche van a haber testimonios poderosos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, pastor. Los niños hasta 4 años vayan a su reunión, por favor. Los dos reflectores son, ¿tengo que confesar algo? ¿O van a hacer? Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Qué? Bien. Ahí podemos bajar un poquito la intensidad. Pues yo no fui, ¿eh? Buenísimo. Me ven igual, ¿no es cierto? Bueno. Nos acompañan Juan Cruz y la hermana Caterina de Plotier, que le agradecemos que nos acompañen acá para este tiempo. Como decía el pastor Eduardo, voy a compartirles una palabra de parte del Señor para la iglesia. ¿La quiere? ¿La quiere? Muy bien. Y como dijo el pastor también, ¿usted está listo para cosas extraordinarias? ¿Quiere o no quiere? Bueno, vamos a ver, levante la mano todos los que quieren ver cosas extraordinarias. Levante la mano, si esto va a ser una experiencia profética, yo lo creo, usted participa proféticamente. Yo le digo levanta la mano, usted no me hace caso a mí. Usted lo hace delante del Señor. ¿Quiere ver cosas extraordinarias? Si no quiere, no la levanta. Si no la levanta, de hecho, es lo más probable que no la vea. Porque las cuestiones proféticas usted se las toma en serio o... Si no, hacemos alguna dinámica de grupo, jugamos algo, entre todos. Pero yo le invito hoy a participar y a posesionarse, a tomar la palabra para su vida, ¿está bien? A creerle a Dios y a lo que Dios va a hacer esta noche. En realidad, yo voy a compartir algo, cuando uno piensa en una palabra profética, usted quizá piensa en algo que va a pasar en el futuro, pero yo quiero hablar de algo que está pasando, ¿sí? Una palabra profética no necesariamente apunta solo a cuestiones futuras, aunque hoy lo vamos a hacer, y Dios va a hablar a cosas muy puntuales y particulares en tu vida, pero una palabra profética sobre todo viene a acomodarnos la cabeza, viene a poner nuestros pensamientos en el lugar correcto, a alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Así que usted tiene que hoy tratar de hacer todo su esfuerzo, Dios hará todo lo suyo, y usted tiene que salir de acá pensando de la manera que Dios piensa, lo cual implica que hay cosas en su vida que van a cambiar. Si yo me enfrento a un mensaje, a una palabra de Dios, y nada cambia en mi vida, no fue de Dios. O simplemente yo no entendí nada. ¿Está bien? Una palabra siempre nos desafía y nos propone un cambio, ajustes.
modificar cosas, incluso incomodarnos. Espero que esto nos pase en esta noche, que te bendiga el Señor y no te deje dormir en toda la noche pensando en lo que Él va a hacer con tu vida. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 13. Vamos a leer este texto de la palabra de Dios. Si tenés una Biblia, por favor, búscalo. Es una palabra preciosa y muy interesante. Y dice así. Voy a poner un poquito de retorno para mí. Permiso. ¿Lo tiene ahí? Deuteronomio 6, 10 al 13. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas. Diga próspera. Que tú lo edificaste. Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Con cisternas que no cavaste. Y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Amén. Quizás este último texto a usted le traiga a la memoria aquellas palabras que cita, a ver, en el Nuevo Testamento. ¿Quién cita este texto? Se lo digo en versión Nuevo Testamento. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Quién cita este texto? ¿Quién lo cita? Jesús. En la última de las tentaciones, ¿qué le propone el diablo? Todos los reinos de la tierra que me pertenecen a mí, el diablo es el príncipe de este mundo, que se los gané a Adán ahí en el Edén, Génesis capítulo 3. Todos los reinos yo te los daré si postrado me adorares. Y evitamos la cruz y todo ese trámite doloroso. ¿Y qué le contesta Jesús? Él renuncia a toda la riqueza del mundo en obediencia al Padre. Esto es muy significativo para lo que vamos a compartir en esta noche, porque en esta noche yo quiero poner primero un fundamento bíblico y teológico de esta palabra. Y lo voy a hacer no porque simplemente quiera enseñarles doctrina, sino para romper algunas mentiras con las que el diablo tiene atada a nuestra mente y que nos impiden prosperar, crecer y salir adelante. ¿Está bien? Entonces vamos a ir por ese lado también, por poner un fundamento teológico de lo que les voy a contar. Yo creo que estamos viviendo tiempos especiales. Estamos viendo cosas extraordinarias y fuera de lo común. Algunos de ustedes estuvieron este fin de semana en Plotier el sábado, ¿verdad? Y escucharon al pastor Brian Barton contar cosas, bueno, y el domingo ni le cuento entonces lo que compartió. Literalmente decíamos, si no estuviéramos en una iglesia no te la creo. Cosas cuando dice, wow, increíble, aunque es una palabra que no deberíamos usar los cristianos, pero de ese nivel de extraordinario, de transformación de ciudades, de barrios enteros, cosas fuera de lo común. Y Dios no viene a contar esas cosas a nuestras iglesias porque está aburrido Dios y quiere que nos entretengamos con algo. Yo creo que Dios tiene propósito. Creo que cosas que están pasando son señales. Y una señal, ¿sabe lo que hace una señal? ¿Qué hace una señal? Señal. Señal. Si usted ve un cartel que tiene una flechita así que le dice Zapala, y para Zapala y agarra para el otro lado, no entendió la señal. No entendió la señal. Las señales señalan, el problema es no entenderlas. Y Dios está señalando algo, nos está hablando algo, nos está diciendo algo que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta.
Dios nos está trayendo hacia Él en este tiempo. Dios nos está transformando, está trabajando en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. La palabra que nos preside este año es plenamente maduros. Plenamente maduros. ¿Para qué? Bueno, yo espero que en el día de hoy la palabra de este año a usted se le aclare de una manera extraordinaria también, como por lo menos me sucedió a mí cuando el Señor me dio esta palabra. Hermanos, Dios quiere hacer cosas extraordinarias, de verdad. Y si usted quiere ver cosas extraordinarias, deje de hacer cosas comunes. Deje de hacer lo normal y empiece a buscar las cosas extraordinarias. No se asuste, no se intimide, sea perseverante, siga yendo a buscar las cosas extraordinarias. Todos ustedes me dijeron que querían ver cosas extraordinarias. Yo no estoy hablando de cosas que te sucedan, sino que cosas que provoques. Provoca cosas extraordinarias. Todos queremos verlas, pero no queremos provocarlas. Mira, lo voy a poner en un extremo negativo. Qué hermoso es escuchar un testimonio del poder de Dios de sanidad. Escuchábamos este fin de semana de una jovencita que se levantó de los muertos. Qué lindo es escuchar eso, ¿o no? Bueno, pero cuando te dan la noticia de que se murió, no es lindo. No es lindo. Y a veces si uno quiere ver cosas extraordinarias, tiene que pasar por situaciones extraordinarias. Y en las situaciones extraordinarias se va a revelar si nuestra fe está a la altura de las circunstancias. Dije que me iba a un extremo negativo, porque a nadie le gustaría que se muera alguien, a nadie le gustaría que le diagnostiquen una enfermedad terminal, simplemente para sanarme, no, prefiero que no me la diagnostiquen nunca. Pero sí te aseguro que hay gente enferma y muriendo afuera que está esperando que gente como vos y yo salgan a demostrar el poder de Dios y que hay un Dios que pueda hacerlo. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que entrar. Y hay cosas por manifestarse que te están esperando a vos. Y hay riquezas que Dios está trayendo y está esperando que te pongas en el lugar correcto para que caigan en tus manos. Hay lugares de influencia, hay lugares de gobierno, hay espacios que ocupar que te están esperando a vos. Quizás esto vos lo escuchaste muchas veces y quizás siempre asumiste el desafío, pero hay un día, así conmigo un día en que la puerta se va a abrir delante tuyo. Y es muy triste experimentar la frustración, el fracaso, decir, no sé cómo usarla. Si pasa, no sé lo que voy a hacer. Porque llega el día, escuchad, llega el día en que Dios está abriendo posibilidades extraordinarias. Solo la van a arrebatar las personas que tengan una fe extraordinaria. Por eso necesitamos una mirada trascendente. Si yo tuviera que definir la madurez, a mí me gusta mucho una frase, no cito, no es una frase mía, pero no recuerdo quién fue el autor, lo que sí me acuerdo es la frase, porque me parece genial, y dice así: uno ha madurado cuando dice, aquello que hago no puede contener a aquel en quien me he convertido. Te la repito: aquello que estoy haciendo no puede contener a aquel en quien me he convertido. ¿Sí? Si de repente usted es Lionel Messi y sigue jugando en los canales de Plotier, en algún momento se va a ir. Lo van a extrañar, pero en algún momento va a terminar la primera del Barça. Aquel en quien me he convertido no puede ser contenido por esto que estoy haciendo. Y usted se va a dar cuenta que maduró porque aquello que está haciendo le empieza a quedar pequeño y va a querer más. Y va a sentir que se posiciona para más. No hablo de simple ambición, hablo de una ambición espiritual, de querer más de lo que Dios quiere, no de lo que nosotros queremos, de querer más de lo que Dios quiere para nuestra vida. Aquello en que Dios me ha formado hasta el día de hoy, no puede ser contenido por lo que hoy estoy haciendo.
necesito, ¿qué? Más. Necesito más cosas. Y cuando esto sucede, cuando uno llega a este estado, Dios no es ciego. Dios hace las cosas como las tiene que hacer. Dios es un Dios de propósito. ¿Usted escuchó esto? Muchísimas veces. Dios actúa con propósito y con certeza. Los griegos tenían un dios, el dios del dinero. ¿Sabe cómo se llamaba el dios del dinero de los griegos? No, Mamón era ese. El dios de los griegos se llamaba Pluto, como el perrito de Disney. Se llamaba Pluto. Y el dios del dinero tenía una característica para los griegos. Era ciego. Siempre está con una venda en los ojos. ¿Por qué? Porque a la hora de distribuir la riqueza, el dios de la riqueza era, a la hora de distribuirla, tenía que ser ciego. Y al que le toca, le toca. ¿Se da cuenta? Pero Dios no es ciego. Nosotros no necesitamos inventarnos un Dios ciego que tira hacia la laboratorio y el que agarra. Dios es un Dios que trae la riqueza a las manos correctas. Usted puede preguntarse como el salmista, que despotricaba cuando el impío prosperaba. ¿Leyó algún salmo de eso alguna vez? Señor, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué le va bien a este que ni teme a Dios? Pero siempre el salmista da la respuesta. ¿Leyó tu salmo alguna vez? Donde uno se queja. Bueno, uno no madura, no ha madurado cuando todavía tiene ese tipo de mirada. ¿Por qué él prospera? ¿Por qué si yo diezmo, yo hago, por qué a mí no? Porque no es solo diezmar lo que tenés que hacer. Ese es primer grado. De hecho, ni hablemos si no es más. Ni hablemos si no entendés esa parte. Lo que Dios va a traer a tus manos no es más que lo que tenés. Pero Dios quiere depositar en tus manos cosas nuevas. Dios quiere depositar en tus manos cosas extraordinarias. ¿Estás listo vos para eso? ¿Querés estarlo? No podemos nosotros aprovechar un mover de Dios y las señales que Dios está trayendo a simple fuerza de voluntad humana. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Miren, cada vez que Dios visita, cada vez que Dios se hace presente, nosotros llamamos eso avivamiento. Hay señales de la presencia de Dios, hay manifestaciones espirituales, hay milagros de sanidad, hay transformación. Pero cada vez que Dios nos va a visitar, siempre se toma el trabajo de hacer algo. Primero, se llama el arrepentimiento. Ustedes pueden seguir este modelo en toda la Biblia, en todos los momentos en que hay una manifestación especial de la presencia de Dios. El ejemplo más claro es Juan el Bautista. Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto, era el espíritu del profeta Elías que venía antes de la visita de Jesús a bautizar con agua, precediendo a aquel que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista venía para predicar un mensaje de arrepentimiento, hacer que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, sanar una brecha generacional. Juan el Bautista bautizaba y eso no hay registros anteriores a un bautismo en agua. Los hay, pero no de un hombre llamado por Dios a hacer eso. Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento, que si te arrepientes, porque viene. Acomodate porque viene. Juan el Bautista, esta voz que clama en el desierto, preparad el camino. ¿Escucharon esa palabra? Preparad el camino delante del Señor. La imagen que se toma es del vocero, que cuando un rey iba a una ciudad, ¿sí?, y iba a llegar el rey, primero iba la gente de protocolo. Todavía sucede, si va a venir el gobernador o el intendente o alguien de gobierno, primero mandan a la gente de protocolo, ¿sí? No tanto protocolo como en la antigüedad, pero sigue habiendo un protocolo. A ver dónde se va a sentar el gobernador, dónde va a estar, etcétera, etcétera. Qué tiempo tiene, si le van a dar la palabra y demás. Antes no te preguntaban, antes el rey va a venir. Cuando venga el rey, esto tiene que estar acá y esto ahí, y eso allá. No te le cruces al rey en el camino, porque el morocho que va al lado, sácate. Y se ponía todo en orden, porque iba a venir el rey. Y el protocolo era para poner a la altura de la dignidad y del honor que tenía el rey las cosas. Para que la gente supiera que el que viene viejo es importante, no viene cualquiera. El rey hacía notar su presencia mandando a alguien que ponga el orden correcto de las cosas, porque lo que no estaba en orden era ejecutado, había juicio.
Entonces cuando Dios visita, cuando Dios trae su presencia y nosotros nos gozamos en su misericordia, no nos olvidemos que la presencia de Dios también tiene un aspecto de juicio. Porque Dios no pasa por alto el pecado. Dios no mira livianito el pecado. Cuando Dios ve algo que no está en orden en tu vida, Él te llama al arrepentimiento porque te ama. Ese es su acto de misericordia. Pero si uno persiste en el pecado, escúchame bien, si uno persiste en el pecado, hay un punto en que va a caer sobre tu vida, no el rayo que Dios te manda, sino la maldición que el pecado acarrea sobre uno mismo. Nadie puede decir, a mí me maldijeron. Por lo menos un cristiano no puede decirlo. Te pueden hacer todos los trabajos de ocultismo que quieran, pero no te pueden tocar. Vos estás bajo el poder de la sangre de Cristo. Las maldiciones las acarreamos con nuestras propias decisiones sobre nosotros mismos. Cada vez que elegimos movernos fuera del diseño de Dios, estamos llamando una maldición a nuestra vida. No es que Dios está esperando y cuando nos equivocamos, el rayo y nos revienta. Dios es paciente, espera, pero el pecado tiene un límite. ¿Sabía que el pecado tiene un límite? Y cuando el pecado llega al límite, Dios se corre. Cuando el pecado llega al límite, Dios se corre y te libra a tu propia suerte. Y cuando el diablo te ve a tu propia suerte sin cobertura, dice, este es mío. Nosotros tenemos que recuperar el temor del Señor. Entender que debemos vivir bajo el poder de la protección de Dios. El llamado al arrepentimiento previo a la visita de Dios es un acto de gracia. Porque una vez que Dios se hace presente y el tiempo de su visita llega, el juicio es inminente. Usted tiene, ¿cuál es un avivamiento en el Nuevo Testamento? Fácil. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo viene sobre los 120. Pedro le predica a un viciado de 40 años, se levanta y salta, entra saltando y cantando alabanzas al templo. 3.000 personas se convierten, 5.000 personas, ya después perdemos la cuenta y el Evangelio empieza. ¿Eso es un avivamiento o no es un avivamiento? ¿Usted ve algún pecado en esos avivamientos? Dos hay por lo menos. ¿Saben cuáles son los dos primeros pecados en el contexto de avivamiento? El primero es la hipocresía religiosa. Ananías y Zafira. Como un tal Bernabé vendió su casa y agarró todo el dinero de la venta de la casa y se lo dio a los apóstoles y dice, mira, vamos a darle a aquellos que no tienen. Y esto fue un acto espiritual enorme y los demás fueron inspirados por esta acción y empezaron a vender lo que tenían y a darlo para los pobres. Y Ananías y Zafira no tenían un corazón tan noble. Pero ellos no se querían quedar afuera del prestigio que significaba ser tan espiritual como Bernabé. Entonces venden su propiedad. Pero sacan el 20%, vamos a volver a venderlo en 100.000. Agarran 80.000, se lo llevan a Pedro y dicen, acá está. Este es el total de la venta de la casa. La pregunta es, ¿estaba mal dar 80.000? ¿Algún mandamiento decía dejarlo todo? Bernabé dijo, pero yo me estoy guardando 20 porque tengo otras necesidades, yo doy 80. ¿No es una buena ofrenda? Pero ellos dijeron, esto es todo. Yo no soy menos que ellos. ¿Y qué les pasa a Ananías y Zafira? Y los jóvenes, no es casual que la Biblia diga eso, los sacan de las patitas para afuera. Y dicen, wow, murieron, no es mucho. Esto es el Nuevo Testamento, ¿eh? ¿Se da cuenta que no está? No, por eso dijo el Nuevo Testamento. Es la era de la gracia divina. Y esta gente, mientras Dios está visitando y haciendo cosas extraordinarias, manifiesta la hipocresía religiosa y Dios no la tolera. El segundo pecado es la murmuración. De hecho, la viuda de los griegos murmuran que atienden a los hebreos y a ellas no. Y ahí se arman todos los diáconos y demás. Pero aparecen los pecados en un momento de mover de Dios. Pero cuando Dios nos llama al arrepentimiento antes, porque sabe que si llega el momento, llega el punto en que Dios desata sus planes y vos no estás en el lugar correcto, tu corazón no es correcto para con Él, para vos va a ser problema.
A esta altura vos estarás pensando, el pastor viene a asustarnos con el mensaje de que más vale que lo pongamos en orden porque no, todo lo contrario. Vengo a desafiarte en cuanto a lo que Dios quiere hacer. 1 Corintios capítulo 11, Nuevo Testamento. ¿Leyó 1 Corintios 11 alguna vez? Ahí está en la Biblia, un librito así de tapa negra, muy interesante. Ahí adentro hay una carta, llamada Primera Carta a los Corintios, capítulo 11. No se lo ponga a leer ahora porque es largo. Pero en 1 Corintios 11, Pablo le dice a los corintios, ustedes no se toman en serio el cuerpo de Cristo cuando comparten la cena del Señor. Y no está hablando del pan, porque ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Eso que está ahí al lado tuyo es el cuerpo de Cristo. No se la toman en serio, porque no se esperan. Entonces empiezan a comer y tratan de panotear la comida del otro, y hacen unas cosas que no honran al cuerpo del Señor. Lo que Pablo está diciendo, ustedes se pelean, compiten entre ustedes, pasan cosas en sus relaciones interpersonales que no son buenas. Por eso, y escuchen lo que dice la Biblia, muchos de ustedes están enfermos y otros aún duermen, lo que significa que han muerto. Pablo usaba la palabra dormir en lugar de muerte. Es decir que por no hacer las cosas bien en el cuerpo de Cristo, por tener rivalidad con los hermanos, por tratar mal al prójimo, Pablo lee la situación y dice, estos que se mueren y estos que están enfermos es por esto que ustedes hacen. Y Pablo es un hombre de discernimiento espiritual. Y está en la Biblia. Evidentemente, aún en la época de la gracia, el Señor, cada vez que nos visita, cada vez que nosotros no hacemos las cosas en orden y sufrimos las consecuencias. ¿Dios es malo? No, hermano. ¿Sabía usted que si Dios nos mata a todos es justo? ¿No sabía eso? Porque la paga del pecado es... ¿Usted si Dios nos mata a todos es malo? Es justo. Pero en su gracia y en su misericordia nos permite estar en este lugar. Nos permite respirar todos los días. Y el segundo que viene, que no es mío, Él me lo regala. Y vos estás acá con un propósito. Vos estás acá para algo. Empezá a honrar ese propósito. Porque si lo deshonrás, te vas a quedar afuera. Y Dios quiere hacer con su pueblo en este tiempo cosas extraordinarias. Dios quiere visitarnos. Dios quiere visitarnos. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Cuando el rey venía y entraba al pueblo, luego de poner todo en orden, pasaban cosas. Había reyes que tenían estrategias, traían regalos del botín de guerra y los repartían entre el pueblo. Y una serie de cosas que hacían, pero yo no me quiero detener en eso, quiero ir a lo que sucede en el momento de la visitación del Señor. Diga conmigo, transferencia. Y no es del auto trucho ese que compró, no estamos hablando de otra cosa. Diga, transferencia espiritual. ¿Usted cree en la transferencia espiritual? Bueno, cada vez que Dios visita, ¿sí?, hay una transferencia espiritual. Cuando yo terminé de estudiar en el seminario bautista hace unos años, ¿cuántos años ya? Estoy predicando, así que me llame después, gracias. Apague el teléfono, paso, ese fue el chat. La alerta para recordarle que apague el teléfono. Cuando estaba en el seminario bautista terminando ya hace unos años, tenía que hacer la tesis para la licenciatura en Ciencias Bíblicas y el profesor que era mi tutor me pregunta, bueno, ¿sobre qué querés escribir? ¿Por dónde vamos a ir trabajando? Yo digo, me interesa el tema del juicio a las naciones. El juicio a las naciones, bueno, para esta tesis se estudia en el campo bibliográfico, es decir, ir a la biblioteca, investigar y algo de trabajo de campo, pero el juicio a las naciones era un tema complicado. Miren, nos cansamos de buscar literatura y lo que había era muy poco, muy pobre, era como que era viejo. Ya estaba. Luego, en el transcurrir de estos años han aparecido, porque a mí me sigue gustando el tema, han aparecido cosas de escritores que escriben acerca del juicio a las naciones. Usted lee en la Biblia que Dios juzga a las naciones, ¿verdad?
Dios nos manda a Jonás a predicar contra Nínive, Dios trae juicio contra Amón, contra Moab, contra el propio Israel trae juicio Dios. Ha leído eso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo hace así porque así Dios tiene un parámetro. ¿Usted cree que Dios tiene un plan? Dios tiene un plan en la historia y en ese plan Dios no mueve fichas al azar. Dios lleva la historia hacia un lugar, nos involucra como protagonistas y está haciendo las cosas con nosotros. Él está trabajando con usted y conmigo en la historia, por lo tanto usted no puede ver insignificante lo que hace aquí en la iglesia. No puede verlo como algo menor, porque si no, no está entendiendo el panorama general. No está entendiendo de qué se trata. Como el albañil que se cansaba, estoy haciendo mezcla, y el otro que decía, no, estoy construyendo el edificio más grande de la ciudad. Los dos hacían mezcla, pero uno tenía visión y el otro no. Sin visión usted se va a desalentar rapidísimo. Lo único que va a pensar es cuánto nos van a pagar a fin de mes. El único que piensa es qué recompensa me va a dar el Señor. Y si usted tiene ese corazón, no va a recibir nada. Escuche, si usted tiene ese corazón, no va a recibir nada. Yo le estoy hablando de parte del Señor en esta noche. La transferencia espiritual ocurre en los momentos de juicio. Es el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz es juicio. Jesús carga sobre sí mismo todo el juicio que debía caer sobre quién. Sobre nuestra vida. Cae sobre la vida del Señor Jesús. Cuando Él está muriendo en la cruz, Él carga sobre sí mismo el pecado de cada uno de nosotros. Hay un juicio que cae sobre el Señor. Y el resultado de este sacrificio de Jesús es que al llevar Él ese juicio de manera inmerecida, queda condenado el diablo. Y Satanás es derrotado, el que tenía el imperio del pecado y de la muerte. Y Jesús desciende a las partes, dice la Biblia, dice fue a la parte más profunda de la tierra, dice el apóstol Pedro descendió hasta el lugar de los muertos, hasta el infierno. ¿Y qué le sacó al diablo? Las llaves. Le arrebató las llaves. Y esas llaves, que significan autoridad, le son dadas a la iglesia. No es que las tiene Jesús en un llaverito en el cielo. Fueron puestas en tus manos. Pone tus manos así. Pone tus manos así. El Señor te ha dado las llaves de la muerte y de la vida, del cielo y del infierno. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ya hubo una transferencia sobre tu vida. No la estás viendo porque no estás usando la llave correctamente. Ahí está. Ahí está esa llave, es autoridad. ¿Y autoridad sobre qué? La muerte de Cristo en la cruz implica autoridad para liberar a todos los que son esclavos del pecado. Por lo tanto, cuando alguien se arrepiente, el pecado deja de tener poder, el Padre lo perdona y se le abre la puerta al reino de Dios. Esa persona no es que solo cuando se muera va a ir al cielo, sino que una vez que ha nacido de nuevo, aquí en la tierra va a tener una vida extraordinaria. Eso lo logra el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el juicio de Dios llevado sobre Jesús para habilitar en nosotros todo lo bueno de Dios. Hemos aprendido esto, hemos predicado el Evangelio de esta manera. Le hemos ido a decir a la gente que si quiere pasar de muerte a vida, tiene que recibir a Jesús en su corazón. A veces lo hemos predicado mal, o como lo entendimos, pero Dios en su gracia y misericordia nos sigue usando. Pero en los tiempos de madurez se abre nuestra mente para llegar a entender realmente la implicancia del sacrificio de Jesús. No es solo que pasamos del infierno al cielo. Por mucho tiempo no entendimos el tema de los demonios, por lo menos cuando yo era chico iba a la iglesia que iba, aunque yo me entregué en una campaña con el pastor Anacondia en la ciudad de Mar del Plata, a la que me obligó a ir mi tía durante 10 días. Pero ahí, ¿ves? Y Dios hace esas cosas. Y yo me entregué al Señor ahí y lo conocí. Pero después me explicaron que todo eso no todo es de Dios, mirá, fíjate. Anacondia es un hombre tremendo, un siervo de Dios. Lamentablemente algunos con menos visión que Mr. Magulo cuestionaron durante casi todo su ministerio, por lo menos durante lo más importante de su ministerio, y me llenaron la cabeza de porquería y yo no entendí esto de los demonios. Y cuando la gente una vez en un campamento, una chica recontra endemoniada, a tal punto que entrabas a la habitación y te congelabas del frío. ¿Sabían que cuando hay un endemoniado a veces pasan estas cosas?
es lo que podía mover. No podía mover más allá. Y después descubrimos, viejo, Jesús murió en la cruz para librarnos del poder del enemigo. Y si vos le hablas a un demonio, el demonio se sujeta y se va. Y vos decís, ¡wow! Y después ya quería buscar endemoniado por todos lados. Ya no importa a la gente, lo importante es que Dios usa a mí. Y después madurás y te das cuenta que lo que importa es la gente. Y que el demonio se te sujeta al demonio que oprime a la persona y se te sujeta al demonio que es principado de esta ciudad. Y se sujeta al demonio que tiene oprimidas instituciones que deberían bendecir a Centenario y no la bendicen, mientras nosotros nos juntamos a cantar en la iglesia. Porque ahí también hay un demonio. Vimos los demonios en la gente, pero nos gustó ver las estructuras sociales. Ahí también hay demonios. Hay demonios territoriales. Hay demonios sobre familias, hay demonios sobre razas enteras de gente. Y nosotros tenemos una llave para ir a abrir ese lugar, a ir a las puertas del infierno y decir: yo soy la iglesia y estas puertas no prevalecen contra esta. Pero nos gusta más venir a cantar los domingos a la iglesia. Esa transferencia también existió. Luego empezamos a entender otras cosas. Isaías 53, y por sus llagas fuimos nosotros, y leíamos la Biblia, y yo como estudié ciencia bíblica, pero la palabra salvación y sanidad es la misma, sí es la misma, pero hay que interpretarla, que es lo mismo, que para Dios es lo mismo. Si te salvaste, te sanaste. Entonces no entendíamos, la sanidad era cosa o era un don especial que caía sobre algunos, pero otra vez volvió a ir a poner tu mano así. Poné tus manos así, poné tus manos así. ¿Ven la llave que tenés ahí? ¿Sí? Le cierran la puerta a la enfermedad y le abren la puerta a la sanidad. También nos transfirió eso el Señor Jesús. También nos transfirió eso. No es por algunos que tienen el don de sanidad, término que no existe en la Biblia, lo inventaste vos. Dones de sanidades. Es una manifestación del Espíritu para todos los creyentes. Para todos los creyentes. O sea que yo puedo analizar, y lo descubrimos, y empezamos a orar por los enfermos, y orábamos tímidamente: bueno, Señor, si es tu voluntad, sanalo. Y el tipo se quedaba ahí, se enfermaba peor. Después digo: no tenés que orar así. Dios lo quiere sanar, ¿cómo va a preguntar si es tu voluntad? Ni ore. Entonces vamos, bueno, y empezamos a declarar: te declaro sano en el nombre de Jesús, y después oramos a los huesos, te ordeno que crezcas en el nombre, y empezamos a ver cosas extraordinarias de la mano de Dios, y cometimos errores, pero maduramos y aprendimos, y vimos que Dios es un Dios que sana a los enfermos, que Él murió en la cruz para que la enfermedad no tenga lugar en mi vida, y aunque no veo todo, yo no voy a parar hasta que yo vea todo lo que Dios me promete, porque el enfermo se tiene que sanar. Entendimos que el campo del alma no se lo había vendido Dios como una franquicia a los psicólogos. Entonces empezamos a hablar de sanidad interior, y se sanaban los depresivos, y los ataques de pánico desaparecían, y las enfermedades incurables, esquizofrenia, empezaban a ser sanadas, y vimos la obra de Dios en la vida de mucha gente, y dijimos: ¡wow! ¡Qué grande es el Señor! Porque por eso murió Jesús en la cruz. Él pagó para que ese juicio no estuviera acá. Yo no lo acepto porque no es legal, no es justo que pasen estas cosas, pero lo tengo que ver en mi vida y lo tengo que ver en el lugar donde Dios me ha puesto, hermano. Hay cosas que no es justo que pasen en la ciudad de Centenario y están pasando porque nosotros hemos regalado espacios que deberíamos estar ocupando, porque no hemos entendido el poder del juicio y de las transferencias que Dios hace. Algo que nos cuesta hasta el día de hoy entender es recordar que otra de las cosas que ganó Jesús en la cruz es que Dios trae juicio sobre la pobreza y la miseria. La pobreza es una maldición. La escasez es una maldición. Usted puede pasar por periodo de escasez. Usted tiene que limpiar también su mente de pensar que la riqueza es ser multimillonario. No es eso. Pero nosotros tenemos que empezar a creer realmente, escúcheme, tenemos que empezar a creer que hubo una transferencia de riquezas. Esto le pasó al pueblo de Israel en Egipto. ¿Usted recuerda cuando el pueblo salió de Egipto? ¿Lo recuerda o no? Mire, el Éxodo
un símbolo de lo que sucede en la cruz, el éxodo del rey, así lo llaman algunos teólogos, al peregrinaje de Jesús hasta la cruz, el éxodo del rey, su muerte y resurrección. Durante el éxodo hay una representación, porque en la última plaga, la muerte de los primogénitos, la gente se salva a través de ¿qué evento? La Pascua. ¿Y nuestra Pascua quién es? Cristo. ¿Está bien? ¿Me entiende esto? Para hacerlo cortito. Pero cuando el pueblo está en Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, durante 400 años es oprimido. Y durante 400 años clama. Y después de 400 años el Señor dice, escuché clamor. ¡Wow! Y dice, llegó el momento, y levanta a Moisés, Moisés saca a mi pueblo. Y con todos los cuestionamientos, Moisés no entendía, pero había llegado el tiempo de Dios, el Kairos, el juicio. ¿Usted conoce la vida de Moisés? Durante 40 años creció en Egipto, se entrenó en el imperio más importante de la época. Cuando vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, ¿qué hizo? Lo mató a puñetazos. Y los hebreos que le dijeron, ¿y a vos quién te puso por líder nuestro? Y los egipcios que hicieron, ahora vas a ver, dice. Y le querían dar. Se tiene que escapar y lo mete 40 años en el desierto y lo trata y modela su carácter. Y en el momento oportuno se le aparece el Señor en la zarza. Cuando Moisés está listo, se le aparece. Y Moisés igual se queja, no soy yo. No, ya estás listo, Moisés. Todavía no, no te preocupes, ya estás listo. Vamos, a sacar a Egipto. Y Moisés tiene que ir así, a sacar a Egipto. Y cuando Dios trae las 10 plagas, usted ve que cada una de las plagas es un juicio de Dios sobre algunos de los dioses que adoraban los egipcios, que adoraban, por ejemplo, a las ranas, y se le llena de una plaga de ranas, que adoraban al río Nilo como un dios y se le convierte en sangre, que adoraban a Ra, el dios Sol, y la plaga de tinieblas lo oscurece. Todas las plagas son un juicio sobre algunos de los dioses que los egipcios veneraban. ¿Cuál era el dios principal de los egipcios? ¿Cuál era el más grande, el más fuerte? Era Faraón. Faraón encarnaba al dios, el jefe del panteón de dioses. Por eso Egipto no tenía ley, tenía un faraón que hablaba, y lo que decía Faraón se hace, no se cuestiona, es Dios. Y la última, la 10ª plaga, es la muerte de los primogénitos. Va a morir el heredero de tu Dios, va a morir el próximo Dios, si no me dejas ir. Y el faraón se endurece, y el ángel de la muerte pasa, y la casa de los israelitas está bajo el poder de la sangre del cordero, y el ángel de la muerte no los toca. Pero entra al imperio egipcio y siembra juicio. Y el primogénito de Faraón muere. Es tan fatal el golpe que Dios le acerca al imperio, que no es que lo dejan ir, le ruegan que se vayan. ¿Qué más hacen? Le dan todo el oro y la plata que tenían encima. Ahora escuchen, todo el oro y la plata que Egipto tenía encima eran dioses. El anillo era un dios, la pulserita invocaba un dios, los collares tenían imágenes de los dioses. El oro se utilizaba no simplemente como un ornamento, sino como un ritual. Y ellos toman todo ese oro, despojan, escuchen, llegó un momento de juicio. Y en el momento del juicio Dios libera a su pueblo de la esclavitud. No solo que no hay más opresión, no es que te vas y ahora no te hacen laburar como en algo que no te gusta. No, es que toda la riqueza del imperio, ¿de dónde viene? A mano de ellos. Y ellos salen con gran riqueza. Y ahora te voy a leer un texto para que entiendas a dónde desemboca la palabra en esta noche. Génesis capítulo 15, desde el verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Dios le está hablando a Abraham, su amigo, y dice que los amigos de Dios conocen los planes del Señor. ¿Sabía eso? Yo no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace un Señor, porque ustedes son mis amigos porque saben lo que yo hago. Y a su amigo Abraham le cuenta: morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Más también, escuche, a la nación a la cual servirán juzgaré yo.
Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultada en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. El juicio de Dios coincide con una transferencia de riqueza. Ahora piense, ¿usted sabe qué hicieron los israelitas con todo el oro del que despojaron a los egipcios? ¿Sabe qué hicieron? ¿Se acuerdan lo que hicieron? Moisés se fue 40 días al monte, no bajaba. Se asustaron y como tenían un corazón idólatra, ¿qué hicieron con el oro? Un becerro. Lo fundieron y hicieron un becerro. Porque habían salido de Egipto, pero seguían pensando como Egipto. Y toman esa riqueza que había venido a sus manos y la desperdician, haciendo exactamente lo mismo que el imperio egipcio había hecho. Ese es el mismo pueblo que se para frente a la tierra prometida y como estaba lleno de gigantes, ¿qué dice? Es muy complicado entrar acá. Está linda la tierra, no te voy a decir que es fea. No hay que andar matando gigantes. Esto es un llevado. ¿Por qué? ¿Para qué salimos de Egipto? Y cuando Dios ve el corazón de ese pueblo, dice, ni loco tocan la tierra prometida. Es como comprarte un auto 0 kilómetros y te lo pide tu hijo de 12 años. Te costó, te transpiraste, vas a comprar, te dan el 0 kilómetros y dices, papá, ¿me lo dejas dar una vuelta? Lo tocás y te corres con los dedos. Entonces Dios tiene la tierra prometida. Esa es la riqueza. Esa es la riqueza. Pero ve un pueblo con ese corazón y que dice, te la presto. Te corto los dedos. Vos no vas a entrar. Porque tu corazón es correcto. Tu corazón es justo. Y fíjese lo que dice el texto que leí recién. Y en la cuarta generación volverán acá, a la tierra prometida. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, plenamente maduro para coincidir. ¿Qué tiene que coincidir? Miren, esta generación va a caminar 40 años en el desierto y esos 40 años va a ser la última oportunidad para que los amorreos dejen de sacrificar a sus hijos a los dioses, ser idólatras, matarse entre ellos y todas las aberraciones que hacían. Ya está, yo no tolero más que arruinen esta tierra. Dios en un momento le dijo, basta, Sodoma y Gomorra, no quiero que arruinen esta tierra. Entonces esta tierra te la quiero dar a vos. Pero si yo te di el oro de Egipto, hiciste la estupidez que hiciste, si yo te pongo frente a la tierra y te la muestro, y vos me contestás, es mucho laburo, así estoy bien, me conformo con lo que tengo, no va a venir nada de tu mano. Vamos a esperar una generación madura. Josué 5 lo llaman los hijos nacidos en el desierto. Y cuando la maldad del amorreo llega al punto en que yo tenga que juzgarla, espero que vos estés listo para que venga a tu mano la riqueza de toda una tierra hermosa, como leímos antes, casas que vos no edificaste, que van a venir a tus manos. Tierra que no sembraste, pero vas a comer de esa cosecha. Y cuando vengan a tu mano, no digas, qué capo que soy. No te olvides de que tenés un Dios que ha sido bueno contigo. Teme al Señor tu Dios. Adórale solamente a Él. Porque cuando el Señor ve ese corazón, te dice, abre las manos, toma las riquezas del impío y las pone en tus manos. Esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Este es el momento, no es el momento que va a venir, hermanos, el momento que estamos atravesando hoy con el Señor. La pregunta es, ¿estás maduro? ¿Estás listo para que el Señor transfiera? Es decir, hay cosas que aún no poseo, pero son mías. Y un día, si conmigo un día, van a venir a mis manos. Pero tengo que estar listo. Y lo primero que tiene que estar listo es mi corazón. Yo tengo que tener un corazón tal como el del Señor Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Por si
¿No te quedó claro que esto no es solo del Antiguo Testamento? 2 Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Ves? Transferencia ahí. Él se hizo pobre, no para que vos sigas siendo pobre, sino para que en su pobreza vos pudieras ser enriquecido. ¿Puede venir alguien a ministrar aquí al Señor? Tema al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en tu nombre, porque Dios quiere traer algo extraordinario. En un momento a nosotros nos tiene que doler en el corazón la situación de la ciudad y lo que está pasando. Por eso te decía, hermanos, no se pueden ir poniendo fundamentos. Mira, si un día tu pastor se para acá, te ve que no diez más, ve que no sos generoso en la ofrenda, pero tu pastor le da miedo, como que voy a andar pidiendo plata siempre, que le voy a decir a los hermanos, yo conozco la situación, y te trata de pobrecito y no te corrige, te maldice. Te maldice. Pero si todavía no podemos madurar en lo básico, y hermanos, algunos de ustedes aquí no diezman. Lo ven todavía como una opción. No se dan cuenta que si ganas 5.500 no son tuyos, no puedes tocar porque es robarle al Señor. Y si Dios siempre te tiene que tratar como un chico de primer grado, la riqueza que van a venir a tu mano son crayones, plastilina y algo de papel glacé. Pero cuando Dios ve que tu corazón ha entrado en razones espirituales, cuando el Señor ve que tu corazón empieza a llorar por los perdidos y ocuparse más de los otros que de uno mismo, cuando el Señor ve que tu temor más grande es el Señor, que tu amor más grande es el Señor y que tu deseo más grande es el Señor, Dios dice, ahí quiero mandar algo. Ahí. Dios no nos trata como pobrecitos, nos trata como personas maduras. No te dejes tratar como un pobrecito. No te sientas un pobrecito. ¿De qué sos víctima? Mira tu mano. Está la llave. Esto no está la llave. ¿De qué sos víctima? ¿De la pobreza? Usa la llave. ¿Sos víctima de la enfermedad? Usa la llave. Viví para un propósito más grande. ¿Cuál es tu horizonte? Por el amor de Dios, ¿cuál es tu horizonte? ¿Hacen acá pacto de espigas ustedes? ¿Hacen? Cuando nosotros hacemos pacto de espigas, yo me sorprendo. Hay que planificar a 5 años. Yo quiero llegar al fin de mes, pastor. A lo sumo puedo llegar a pensar, si soy muy visionario, a dónde me voy de vacaciones a fin de año. Planificar, ahorrar, y entonces me logro ir de vacaciones. Para después venir y seguir en la misma... Y dentro de 5 años voy a estar en el mismo lugar que me encuentra. ¿Sabes? Que si por ahí me aumentaron el sueldo, logro... Pero espiritualmente estoy igual, y lo demás. ¿Sabes qué? Porque no tengo horizonte. Porque miro la tierra que Dios me promete, pero mucho laburo, si estoy bien así. Hace poco hablaba con un chico, un joven, 40 años, divorciado, conoció al Señor hace poco, muy buena posición económica, muy capaz. Le digo, vos tenés que aprender algo más. Sí, pero yo así estoy bien. Tengo una lancha, me compré un cuatriciclo, tengo mi auto, mi casa relinda, un trabajo, alquilo 2 lugares y los hago laburar. Estoy re bien, yo así, estoy re cómodo. Y digo, sí, vos estás bien, pero en la ciudad hay gente con hambre todavía. En la ciudad hay chicos que sufren injusticia. Y en la ciudad todavía hay abuso. Así que yo sé que vos estás bien, pero yo quiero que generes recursos para el reino. Yo quiero que si vos podés hacer, hagas más. Porque no es por vos. Ya no es por nosotros. Es por lo que pasa. Es por lo que estamos viendo afuera.
Entonces un día vas a abrir tus manos y el Señor la va a llenar de toda esa riqueza. Escuchame bien ahora, abrí tus ojos, abrí tus oídos espirituales. La va a llenar de toda esa riqueza que vos ya no necesitas y no querés. La vas a sembrar en el reino. La vas a administrar con sabiduría. Por eso, a este le doy un talento, a este le doy 5 y a este le doy 10. A este le di 10. ¿Y por qué le diste 10? Y porque este, mira lo que hizo. Me devuelve 20. Y a este le di 5. Porque si por ahí le daba 10 me iba a traer 18 o 15. Pero le di 5 y mirá, me trajo 10. Y a este le di 1. ¿Por qué? Porque mira lo que hizo. Lo enterró. Entonces, como lo enterró, ¿qué hace el Señor? ¿Cómo trae juicio ahí? ¿Qué hace el Señor? Se lo quita. Y escuchá. Porque al que tiene, aún lo que tiene, y al que tiene mucho, le será, quítensela. ¿Y a quién se la damos? ¿A quién se la hubiera dado? ¿El de 10 o el de 20? No se hubiera dado el de 10, porque pobrecito. Porque el que ya tiene 20. Y yo voy a redistribuir la riqueza justamente. Pluto. Dios se la da que tiene 20. Por lo menos eso dice la Biblia. ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? ¿Cuánto podés recibir uno? ¿Cuánto te preparaste? ¿Por qué siempre tenemos que votar al menos peor de los políticos? Te pregunto, ¿por qué siempre tenemos que votar al menos peor? ¿Y por qué si un hermano encima se mete en política, lo sacuden por todos lados? ¿Por qué? Pregunto yo. Te hago una pregunta, no te digo 1 millón. Si hoy te dieran $100.000, ¿vos qué harías con eso? Porque eso revelaría tu corazón. Con $100.000 me compro la casa, me hago 2 para alquilar y pensarías en vos. Y pensarías en vos. Si hoy el Señor trayera riqueza a tus manos, no, y en lo malo que la perdería en 10 minutos. Porque después te compraste el plasma de 70 pulgadas, ese que salió nuevo, y te la comiste en un montón de cosas tan innecesarias en esta vida. Pero es el tiempo que Dios va a traer riqueza, va a traer oportunidades, va a traer lugares de gobierno, va a traer espacio a los que estén preparados. Si a vos te dicen, che, ¿querés ser el intendente de Centenario? ¿Algo de verdad le gustaría hacerlo? ¿Le gustaría empezar a cambiar las cosas en esta ciudad? ¿Le gustaría? Bueno, si hoy te dicen ser intendente, no leíste ni una ordenanza, no tenés idea de nada. Porque te tenés que preparar. ¿Sabés qué necesitamos? Alguien que diga, viejo, yo me meto. Y no es que mañana voy a ser intendente. Y arrancaré 10º en una lista de concejales del partido YZW. Pero arranco en algo. Y me proyecto y no paro, porque yo voy a llegar a un lugar. No sé si intendente, a lo mejor Dios te está diciendo otra cosa. ¿Por qué no cambio este club? ¿Por qué no cambio aquel lugar? ¿Por qué no laburo para que mi iglesia sea una referencia significativa en Centenario, que brille tanto, que le cambie la vida a más gente? ¿Por qué no me meto en eso? ¿Por qué en vez de sentir que estoy siendo parte de algo enorme, siempre estoy pagando una especie de seguro o de cobertura espiritual cada vez que pongo dinero? ¿Por qué sigo siendo tan egoísta? ¿Por qué mi corazón es tan pobre y escaso? Este es el momento de decir, Señor, me voy a arrepentir. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Porque va a venir el Rey a visitarnos. Porque es tiempo de juicio y es tiempo de transferencia de riqueza. Y Dios te necesita plenamente maduro para coincidir con los tiempos de Dios. Yo no sé qué va a venir a tu mano, pero Dios sabe. Y ahora vamos a orar y le vamos a pedir que lo traiga. Y tenés que tener un corazón dispuesto.
¿Recibiste la palabra en esta noche? Haceme así si recibiste la palabra. ¿Quieren que oremos, hermano? ¿Quieren que oremos? Bueno, vengan adelante todos los que quieran recibir oración. La verdad que esta es una palabra para quien tenga oídos espirituales. Señor, yo me vuelvo contra toda obra de Satanás ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diablo, me vuelvo contra todos tus argumentos. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Señor, tu palabra es verdad. Vas a necesitar pasar acá enfrente, así que adelántense por favor, lo más que puedan. Yo sé que aquí el altar es más chiquito, pero vamos a capturarlo. Ahora vas a ver cómo vamos a hacer esto. Mirame un instante. Dios me puso algo muy fuerte. Yo estoy preparando una continuación de este mensaje. Ya tengo 5 cosas que yo entiendo que el Señor me está diciendo. Y que las predicaré en la iglesia, ¿no? Pero una que fue muy clara, Nehemías. Nehemías es copero del rey en el palacio. Está re cómodo el tipo. El copero no era un sirviente, era la mano derecha del rey, el tipo de su más extrema confianza. Está bárbaro. Tenía un sueldo tremendo, Nehemías. Pero cuando viene con la noticia de cómo están sus compatriotas en Jerusalén, se le parte el corazón y llora y ayuna delante del Señor y se quebranta. Porque él no tolera que la ciudad de Dios esté en esa condición. Y pasan los meses y la amargura de alma parece que no se va porque era una carga espiritual que le había mandado el Señor. Así que la amargura de alma se le va y él empieza a tener miedo porque el rey se da cuenta que está triste. Y llega un día, dice conmigo un día, el rey le pregunta, Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo triste. Estar triste ante el rey significaba una pena de muerte. No era permitido. Y Nehemías no puede contra el espíritu. Y le dice, ¿y cómo voy a estar alegre? Miren cómo están mis hermanos en Jerusalén, la ciudad consumida por el fuego, ellos en ruina. Y escuchen las palabras siguientes del rey. Nehemías, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Escucha esto? Nehemías, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Y qué le dice Nehemías? No sé, rey, lo que pueda. Yo me conformo con lo que me dé. Aunque sea para ir a ayudar, deme una bolsita de comida que le vamos a repartir a los pobres de Jerusalén. No. Nehemías le dice, mi rey, yo quiero ir a reconstruir los muros de la ciudad. Ya tengo un plan. Quiero ir a reconstruir los muros de la ciudad. Y quiero que me des cartas para que este y este me dejen pasar porque tengo que entrar por ahí. Bueno, Nehemías, te lo doy. Y algo más te quiero pedir. Deme cartas para que me den la madera del templo, para las puertas ahí. Y Nehemías no se quedó orando. Nehemías tenía un plan de cómo reconstruir Jerusalén. Y no tenía un mango, y no tenía la posibilidad de moverse del palacio, y no tenía el permiso de nadie, y no podía hacer nada, pero tenía fe. Entonces, cuando uno tiene fe, tiene un plan. Y llegó un día en la vida de Jeremías, que el rey le abre las puertas del palacio y le dice, ¿qué querés que te dé? Pedime. Y mientras más pedía, el rey nunca le dijo que no. Y Nehemías capítulo 1 termina diciendo, porque la mano del Señor mi Dios estaba sobre mí. Porque ahora Nehemías gozaba del favor de Dios, porque Dios vio el corazón y vio que se preparó.
pero no va a traer a las manos del vago, del incrédulo, del inútil, del religioso, nada. Dios busca a aquel que tenga un corazón perfecto para con Él. Tus ojos recorren la tierra buscando esto. Y Él quiere transferir cosas buenas a los que son buenos. Y yo quiero orar, yo te aseguro que quiero orar. Quiero orar por cada uno de ustedes, aún por los que están ahí atrás. Quiero orar. Pero yo te voy a invitar a sangrar en esta noche. Pero te voy a invitar a sangrar de manera que nunca más se levante tu yo insatisfecho reclamando cosas para vos mismo, sino teniendo un horizonte más grande. Vamos a ofrendar en esta noche. Y vas a ofrendar en pacto. Vas a pactar con esta palabra. Esto significa que no solamente le vas a dar una respuesta emocional a Dios, le vas a dar la respuesta más profundamente espiritual que puedas. Y si para vos la billetera no es espiritual, no entendiste nada. Porque lo que marca tu verdadero compromiso es tu billetera y tu agenda. Decime cuánto le das, decime cuánto tiempo dedicas y yo te voy a decir dónde está tu corazón. Yo te voy a decir qué es lo que realmente amas. Así que ahora yo te voy a invitar a sangrar. Si le crees a Dios, o preparar la ofrenda que el Espíritu Santo te diga, que Él te lo muestre. Si tenés que ir a buscar la ofrenda a la cartera o allá, buscar. Pero en este momento, prepara la ofrenda. No es el diezmo lo que te estoy pidiendo. El diezmo traerlo el domingo. Si lo tenías, bueno, ponelo en un sobre. Pero yo no te estoy diciendo que traigas el diezmo ahora. Yo te estoy pidiendo que traigas una ofrenda de pacto con esta palabra, porque vos le estás creyendo a Dios. Prepárala. Y no tengas miedo de sacarla, abrir tu billetera delante de nadie. Hacelo. Lo de que una mano no sabe lo que hace la otra es para la limosna. Nada más. Todo lo demás, parte de las cosas que nos inventaron. Porque Él murió en la cruz, pagando un precio altísimo para que nosotros recibamos una llave que nos da acceso a todo. Así que si querés milagros extraordinarios, con esto vos vas a declarar: yo no dependo de un mango más en el bolsillo, dependo del Dios al que sirvo. Ni vamos a usar los alfolí. Dejá tu ofrenda aquí, en la escalera. Empezá a hacerlo, vamos. Pacta con el Señor. A donde quieras, a donde quieras, a donde quieras. Y no te retires, quédate que vamos a orar. Pero pacta con esta palabra.